Hola a todos, mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y les doy la bienvenida a otra narración de Relatos, Historias de Crímenes. El episodio de hoy narra sucesos fatales que jamás pensamos serían posibles en lo que se conoce como el lugar más mágico del mundo y también las que ocurrieron en el lugar más feliz del mundo. Hoy hablaremos de las muertes que se han dado en Disney World y en Disneyland. Es decir, hablaremos de aquellas tragedias sucedidas solamente en los parques ubicados en Orlando, Florida y Anaheim, California. También eliminaremos de la lista aquellos incidentes que fueron resultado de problemas de salud conocidos o desconocidos de los huéspedes. Disneyland Park, que abrió sus puertas el 17 de julio de 1955, fue el primer gran sueño del empresario Walter Elias Disney, o Walt Disney, como se le conoce más comúnmente en la actualidad, 55 años después de su muerte. Este primer parque, ubicado en Anaheim, California, es el único parque de la cadena de Disney que fue totalmente supervisado por el mismo Walt. A Disney se le ocurrió el concepto de Disneyland después de visitar varios parques de diversiones con sus hijas en las décadas de 1930 y 1940. Mientras las observaba montar el carrusel, se le ocurrió la idea de un lugar donde los adultos y sus hijos pudieran ir y divertirse juntos. Después de muchos años de luchar para hacer realidad su sueño, finalmente el parque abrió sus puertas con un éxito masivo, lo que hizo que quisiera expandir sus ideas y construir algo aún más grande. Durante los años 60, Walt Disney había comenzado a hacer planes para lo que se llamó el Proyecto Florida. Quería construir algo que su diseño complementara a Disneyland. El complejo tenía la intención de presentar una visión distinta con su propio conjunto diverso de atracciones. Los planes originales de Walt Disney también requerían la inclusión de una comunidad prototipo experimental del mañana, conocida como Epcot, una comunidad del futuro destinada a servir como banco de pruebas para nuevas innovaciones de vida en la ciudad. Walt Disney murió el 15 de diciembre de 1966, durante la planificación inicial del complejo. Después de su muerte, la compañía luchó con la idea de llevar a buen término el proyecto de Disney World. Sin embargo, el hermano mayor de Walt, Roy, salió de su retiro para asegurarse de que el sueño más grande de Walt se hiciera realidad. La construcción comenzó en 1967. Y The Magic Kingdom fue el primer parque temático que abrió en el complejo el 1 de octubre de 1971, seguido de Epcot en 1982, Disney's Hollywood Studios en 1989 y Disney's Animal Kingdom en 1998. Fue Roy quien insistió en que se cambiara el nombre de todo el complejo de Disney World a Walt Disney World, asegurándose de que la gente recordara que el proyecto era el sueño de Walt. Aunque la gran mayoría de los millones de visitantes de estos parques pueden decir que sus visitas fueron perfectas, existen algunos que pueden decir que sus vacaciones no tuvieron un final feliz digno de una película de Disney. Primeramente, hablaremos de las tragedias fatales que se dieron en Walt Disney World, el lugar más mágico del mundo. Empezando con la muerte de 2 niños que se dio a causa de diferentes métodos de transporte disponibles en el parque. El 12 de junio de 1985, una niña de 1 año murió cuando cayó de una tranvía de estacionamiento y quedó debajo de las llantas de este. Un destino parecido lo sufrió un niño de 9 años 25 años después, cuando murió aplastado por un autobús de transporte del Hotel Disney's Fort Wilderness Resort y Campground, mientras montaba una bicicleta con una niña de 11 años. Un informe de la Patrulla de Carreteras de Florida dice que la víctima pareció girar su bicicleta hacia la carretera y chocó con el costado del autobús, y posteriormente fue arrastrado debajo de la llanta trasera derecha del autobús.
Meses después, un visitante del parque de 69 años moriría al ser atropellado accidentalmente por uno de estos mismos buses. Un año antes, un empleado de Disney encargado de conducir el denominado monorriel morado murió cuando el monorriel rosado impactó contra el suyo. El 1 de agosto de 1987, un miembro del elenco de 27 años murió cuando el avión ultraligero que volaba se estrelló durante el ensayo de un espectáculo. Estaba practicando para el espectáculo Kaleidoscope de Epcot a una altitud de 500 a 1000 pies, cuando el ultraligero sufrió una falla estructural catastrófica, cayendo en picada al suelo a unas 150 yardas del aeródromo de Disney y a 1.5 millas de Epcot. El 12 de septiembre de 1992, un hombre de 37 años ingresó a Epcot después de que el parque cerrara sus puertas por la noche y apuntó con una escopeta a 3 guardias de seguridad, exigiendo ver a su exnovia que trabajaba en el parque. Disparó 4 veces a los guardias y tomó como rehenes a 2 guardias en un baño. Mientras los agentes rodeaban el área, el hombre liberó a sus rehenes y salió del baño con la escopeta en el pecho. Después de intercambiar palabras con los policías, se puso el arma en la cabeza y disparó. Los investigadores atribuyeron sus acciones a una ruptura reciente con su novia de mucho tiempo. Hay algunas muertes misteriosas, como la de una persona que fue encontrada muerta dentro de un automóvil en llamas cerca del campo de golf en miniatura Fantasia Gardens de Disney en el parque, o el de un trabajador que fue encontrado muerto en el suelo en el área detrás del pabellón francés en Epcot. El trabajador industrial era parte del equipo que construía la atracción Remy's Ratatouille Adventure. El 11 de febrero de 2004, un miembro del elenco de 38 años, vestido como Pluto, que había trabajado en el parque durante 8 años, murió en Magic Kingdom cuando fue atropellado por la carroza de La Bella y la Bestia en el desfile Share a Dream Come True. La policía dice que afortunadamente ninguno de los presentes parece haber visto el accidente. Algo tan dulce como el castillo de Cenicienta también ha sido el lugar de muertes terribles, como la de un niño de 4 años que no fue debidamente vigilado por sus padres y se le permitió saltar la cerca que corría a lo largo del foso que rodeaba el castillo. El 6 de agosto de 2009, un empleado de 47 años que interpretaba el papel de pirata en el espectáculo Captain Jack's Pirate Tutorial resbaló accidentalmente en un charco en el escenario y se golpeó la cabeza contra una pared. Fue llevado al Florida Hospital en Orlando con lesiones que incluían una vértebra rota en el cuello y laceraciones graves en la cabeza que requirieron 55 puntos de sutura. Murió 4 días después debido a complicaciones de la caída. Un custodio de medio tiempo de 65 años murió cuando se cayó del asiento de las góndolas que pertenecían al teleférico Skyway. Este estaba en el camino de los vehículos de paseo y se agarró a un asiento que pasaba en un intento de salvarse. Perdió el agarre y cayó 40 pies y aterrizó en un macizo de flores cerca del paseo de Dumbo. Estaba muerto cuando llegó al Centro Médico Regional de Orlando. El 5 de noviembre del año 2000, un hombre de 37 años de St. Petersburg, Florida, resultó fatalmente herido mientras intentaba salir del vehículo de paseo en la atracción Splash Mountain mientras este seguía en movimiento. El hombre le dijo a sus compañeros de viaje que se sentía mal e intentó llegar a una de las salidas de emergencia marcadas de la atracción, pero fue atropellado por el siguiente vehículo y murió en el hospital. En Disney's Contemporary Resort, el 12 de noviembre de 1992, un miembro del elenco, fuera de servicio, se cayó de una altura afuera del restaurante Top of the World en el piso 15 del resort. El miembro del elenco estaba sentado en la cornisa cuando apareció un enjambre de avispas. Este perdió el equilibrio y cayó 11 pisos más abajo mientras intentaba ahuyentarlas.
Años después, el mismo resort volvió a vivir otras tragedias, en 2016 y 2020. Este hotel, al igual que algunos otros hoteles en los terrenos de Disney, cuenta con un monorriel y su respectiva estación para abordar, algo que 2 personas en estos años decidieron aprovechar para suicidarse, saltando desde la plataforma. El Disney's Fort Wilderness Resort and Campground, un hotel con temática de campamento, fue el lugar de al menos 3 muertes por ahogamiento en los años 80. En 1982, un niño de 14 años de Dakota del Norte se ahogó en River Country, un parque acuático ahora desaparecido que estaba ubicado en el sitio para acampar del hotel. El niño fue sacado del agua unos 5 minutos después de que se deslizara por un tobogán de 60 pies hacia 5 pies de agua. En 1987, un niño de 6 años se ahogó en una piscina del hotel. En 1989, un niño de 13 años que nadaba con compañeros de clase y 2 chaperones fue encontrado muerto en el fondo de la misma piscina en el parque acuático River Country cuando otro nadador lo sintió debajo de sus pies mientras se movía. Y una muerte que no estaba relacionada con el ahogamiento, pero que también ocurrió en el parque acuático, fue la de un niño de 11 años que murió después de nadar en aguas que luego fueron examinadas debido a su muerte por meningoencefalitis amebiana, una infección casi invariablemente fatal del cerebro. Las aguas dieron positivas a la presencia de esta bacteria. En uno de los hoteles más lujosos y caros que Disney tiene para ofrecer, Disney's Grand Floridian Resort and Spa, la muerte de una madre de 33 años ocurrió cuando una pequeña lancha motora chocó contra un transbordador. Ella y su hijo de 8 años fueron atropellados por el ferry mientras intentaban grabar en video a amigos y familiares que practicaban esquí acuático en Seven Seas Lagoon. Su hijo fue rescatado por un miembro de la tripulación y un visitante cuando ambos se sumergieron en busca del niño. Una muerte casi imposible de creer que ocurrió también se dio en el Grand Floridian, cuando un niño de 2 años fue atacado por un caimán a las 9:15 de la noche en la orilla del Seven Seas Lagoon, que es un lago artificial que se conecta con el Grand Bay Lake, dando paso a un sinnúmero de serpientes y lagartos. Sus padres intentaron sin éxito intervenir y el niño fue arrastrado al agua por el animal. Su cuerpo fue encontrado 16 horas después, aproximadamente a la 1:45 p.m. de la tarde siguiente. El médico forense dictaminó que el niño murió de ahogamiento y lesiones traumáticas. Desde el incidente, Disney ha agregado señales de advertencia y barreras de cuerda a las vías fluviales de todo el complejo. Y para concluir con algunas de las muertes que ocurrieron en Disney World, tenemos una que ocurrió en el Walt Disney World Speedway, que era una instalación de carreras que permitía a los fanáticos conducir o viajar en autos de carreras reales. El 12 de abril de 2015, el instructor de manejo Gary Terry, de 36 años, resultó fatalmente herido después de un accidente durante una carrera, como parte de la experiencia de conducción exótica. Terry viajaba en el asiento del pasajero de un Lamborghini Gallardo, cuando el conductor perdió el control y se estrelló contra una barandilla de metal. Terry murió en el lugar mientras el conductor, identificado como Tavon Watson, de 24 años, fue transportado al hospital con heridas leves. El incidente fue investigado y se anunció que si bien la decisión de conducir los vehículos en el sentido de las agujas del reloj, en lugar de hacerlo en el sentido contrario a las agujas del reloj, como se diseñó la pista, pudo haber sido un factor en el incidente, fue un accidente y no se presentaron cargos contra el conductor, ya que estaba en propiedad privada. Ahora pasaremos a la parte del episodio en la que hablamos de las muertes que ocurrieron en el lugar más feliz del mundo, Disneyland en Anaheim, California.
El 7 de marzo de 1981, un hombre de 18 años fue apuñalado fatalmente con un cuchillo durante una pelea con un hombre de 28 años, luego de que la víctima supuestamente pellizcó a la novia del hombre en Tomorrowland, una sección del parque Magic Kingdom. El 14 de septiembre de 1985, una niña de 7 años de Torrance, California, murió aplastada bajo las ruedas de un autobús en Disneyland. La niña caminaba por el estacionamiento con su tío mientras buscaba su automóvil cuando cayó debajo de un autobús charter en movimiento que la aplastó. 2 años después, un niño de 15 años recibió un disparo mortal en el estacionamiento de Disney. El incidente comenzó como una confrontación matutina entre pandilleros rivales antes de convertirse en una pelea. También en el estacionamiento, conocido como el estacionamiento de Mickey y sus amigos, un hombre de 61 años saltó y murió desde el último piso de una estructura del estacionamiento. El hombre dejó una nota citando problemas personales para explicar su suicidio. Al igual que un hombre de 23 años, cuyo cuerpo fue encontrado después de suicidarse en la misma estructura de estacionamientos en 2012, 2 años después del anterior. 4 años después, un hombre de 40 años saltó a su muerte desde la estructura del estacionamiento de Mickey y sus amigos, justo después de las 2 a.m. En el Teatro Hyperion, un técnico de escena de 36 años cayó desde 60 pies y murió. Disneyland Resort fue multado con $18,350 por violaciones de seguridad relacionadas con la muerte del técnico. Una nueva empleada de 18 años que acababa de graduarse de la preparatoria Santa Ana murió aplastada en la atracción America Sings, una exhibición de animales animatrónicos con audio que entretenía a la audiencia cantando canciones de varios periodos de la historia musical de Estados Unidos. Este espectáculo se llevó a cabo en un teatro de carrusel, un edificio que tenía un anillo exterior de 6 teatros conectados por paredes divisorias que giraban mecánicamente cada 4 minutos alrededor de los 6 escenarios fijos en el centro del edificio, creando escenas completas que una vez terminadas, mecánicamente se moverían por completo fuera del centro del escenario para que tuviera lugar la siguiente escena. Deborah Gale Stone se deslizó accidentalmente entre una pared giratoria y una plataforma estacionaria dentro de la atracción y murió aplastada. Estaba en el lugar equivocado durante un intermedio. No estaba claro si esto fue el resultado de un entrenamiento inadecuado o de un paso en falso, ya que la atracción había abierto apenas una semana antes. El 5 de septiembre de 2003, un hombre de 22 años murió después de sufrir un traumatismo por objeto contundente grave y una hemorragia interna extensa en un descarrilamiento de la montaña rusa Big Thunder Mountain Railroad, que también hirió a otros 10 pasajeros. Se determinó que la causa del accidente fue un mantenimiento inadecuado. Los informes de investigación y descubrimiento por parte del abogado de la víctima confirmaron que las lesiones fatales ocurrieron cuando el primer automóvil de pasajeros chocó con la parte inferior de la locomotora. El descarrilamiento fue el resultado de una falla mecánica que ocurrió por omisiones durante un procedimiento de mantenimiento. Los sujetadores en la rueda del lado izquierdo en el eje flotante de la locomotora no estaban apretados ni asegurados de acuerdo con las especificaciones. Cuando el tren entró en un túnel, el eje se aflojó y se atascó contra una sección de freno, lo que provocó que la locomotora volara por los aires y golpeara el techo del túnel. La locomotora luego cayó sobre el primer vagón de pasajeros, aplastando a la víctima. Otra muerte que incluyó un medio de transporte ocurrió en 1966, cuando Thomas Cleveland, de 19 años, murió mientras intentaba colarse en el parque, subiéndose a la vía del monorriel.
Haciendo caso omiso de las advertencias gritadas por un oficial de seguridad, fue golpeado por el tren que se aproximaba y arrastrado de 30 a 40 pies por las vías. El guardia de seguridad declaró más tarde que había tenido que utilizar la presión del agua de una manguera para sacar al chico de debajo del tren. Esta sede de Disney en algún momento contó con lo que llamaban People Movers, o en español, movedores de personas. Consistía en pequeños trenes que corrían sobre vías elevadas para un gran recorrido circular sobre Tomorrowland. En agosto de 1967, un chico de 16 años murió mientras saltaba entre dos vagones del People Mover que se encontraban en movimiento mientras el recorrido pasaba por un túnel. El chico tropezó y cayó sobre las vías, donde otro tren que se aproximaba lo aplastó bajo sus ruedas y arrastró su cuerpo unos cientos de pies antes de que lo detuviera un operador de la atracción que llevaba abierta apenas un mes en ese momento. Un incidente fatal similar ocurrió en 1980, esta vez con un chico de 18 años que también decidió saltar en medio de dos trenes. El 20 de junio de 1973, un joven de 18 años y su hermano de 10 años lograron el sueño común de muchos niños de esconderse en el parque después de la hora de cierre. Estos lograron quedarse en la isla de Tom Sawyer, escondiéndose en un área que estaba fuera del alcance de los invitados. Cuando quisieron salir de la isla, intentaron cruzar nadando el Rivers of America, un río artificial que se encuentra en las áreas de Frontierland dentro de los Magic Kingdom a través de los diferentes parques temáticos de Disney que hay en todo el mundo. Existen vehículos a base de agua que se encuentran en el río para pasar de un extremo al otro. En lugar de pedir ayuda a los miembros del elenco para salir de la isla varias horas después, el hermano mayor decidió cruzar a nado el río para evitar ser detectado mientras cargaba a su hermano menor en la espalda, ya que el pequeño no sabía nadar. A mitad de camino, a través del cuerpo de agua, el hermano mayor se agotó y se ahogó. Su hermano logró mantenerse a flote moviendo las piernas y brazos por horas hasta que finalmente fue rescatado por miembros del elenco, pero para entonces su hermano mayor no se veía por ningún lado y fue encontrado muerto a la mañana siguiente en el fondo del río. En 1984 se produjo otro ahogamiento en Rivers of America, cuando un visitante del parque de 18 años y un amigo, que ambos se encontraban un poco borrachos, robaron una lancha de mantenimiento para un paseo nocturno. Después de chocar con una roca, el joven fue arrojado por la borda y se ahogó antes de que su amigo pudiera obtener ayuda. El Disneyland Hotel es otro que se vio plagado de suicidios cuando en 1994 un hombre de 75 años saltó a su muerte desde el balcón de su habitación en el piso 9 del edificio, y otro hombre de 23 años, 2 años después, cayó o saltó desde el piso 14. Y para finalizar, en septiembre del año 2000, un niño de 4 años se cayó del vehículo de paseo en Cartoon Spin de Roger Rabbit y fue arrastrado debajo del automóvil, lo que provocó lesiones internas graves, paro cardíaco y daño cerebral. La víctima nunca se recuperó por completo de sus heridas y murió el 26 de enero del año 2009 a los 13 años. Y así culmina este episodio de Relatos, Historias de Crímenes. Recuerden pasar por la cuenta de Instagram y dejar su opinión de este caso. La cuenta es Relatos en Podcast y la pueden encontrar en la descripción de este episodio. Si te gustó este relato, suscríbete o síguenos en la plataforma de tu preferencia que utilices para escuchar los episodios. Y no dudes en dejar una calificación y comentarios. Mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y muchas gracias por acompañarme en esta narración nuevamente y bienvenido si es tu primera.
Nos vemos la otra semana para otra narración de Relatos, historias de crímenes.